Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie de videos de MPLAT con programación ensamblador orientada a microcontroladores. El día de hoy vamos a usar un PIC16F877A y lo que vamos a hacer es una suma de bits, de 8 bits. Y empecemos con el código y para que lo vayan entendiendo mejor. Empezamos con incluyendo el PIC16F877A y empezamos con el cblock. cblock.32 suma AD suma 1 suma 2 son las variables de propósito general que vamos a usar en C. Y empezamos desde la posición 0, 00H, goto, inicio. Vamos a inicio y entramos al banco 1, BCF status, RP0, BCF status, RP1. Y vamos a mod LW, vamos a definir nuestras entradas y salidas en el banco 1, decimal 255, y vamos a definir nuestras salidas como el puerto B y el puerto C, que serían estos dos, puerto B y puerto C como salidas, puerto D y puerto E como entrada, puerto B y puerto C como entradas, puerto D, puerto E como salidas. Sigamos, entonces mod WF A tris B mod WF, como podemos ver el 255 lo tenemos todavía cargado porque está en W y lo estamos pasando a tris B y ahora lo vamos a pasar a tris C. Y ahora vamos a decir mod LW decimal 0 y los puertos de salida. 255 es como tener en binarios 8 unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También podríamos definir entradas y salidas definiéndole binario. Si yo quiero que el último pin sea entrada, le pongo 1. Si quiero que el siguiente sea salida, le pongo 0. Y así, lo que queramos. Mod LW. En este caso vamos a definir las salidas que vendrían siendo el tris mod WF, al tris E, mod WF, al tris D. Y vamos a definir como entradas digitales, modo WF, add con 1, es para entradas digitales para que el PIC nos funcione, si no nos va a funcionar. Y decimos BSF, status, RP1, RP0. Y el otro estado estaba en 0, entonces no hay necesidad de ponerlo. Vamos ahora a entrar a vamos a cargar. Este va a ser donde vamos a poner la programación. Vamos a declarar clear porte clear por D para que las salidas no se empiecen en 0, tanto la E con la D. Y empezamos a cargar. Ahora sí vamos a cargar y decimos mod F por B, W, mod WF, lo vamos a agregar a suma, como lo tenemos aquí, a suma. Entonces vamos a leer el puerto B, la información que nos entra al puerto B, y la vamos a agregar a suma. Y decimos mod F por C, W, mod WF a AD, lo tenemos arriba como AD, que sería adendo, pongámosle adendo, y estamos pasando toda la información que nos logre tomar el puerto C a adendo. Ahora volvemos a cargar mod suma y la guardamos en W. Y ahora add
WF, decimos AD, W, vamos a sumar suma más AD, suma más AD, y decimos BTFSS status, C, goto y goto. Vamos a explicar este. Lo que estamos diciendo aquí es que si al sumar esto nos da cualquier valor, es decir, si sumamos 1 más 4, nos va a dar 5. 5, como estamos trabajando con 8 bits, nos dirá que no hay desbordamiento, o sea que no hay un carry, lo que nos está diciendo aquí es carry. Entonces, en carry siempre va a haber un 1 cuando hay un desbordamiento. Es decir, si tenemos 255, en este caso 1 más 4 es igual a 5, entonces carry va a ser igual a 0. Pero si tenemos 255 más 1, lo que pasará es que obtendremos un valor de 256 y carry valdrá 1 porque hay un desbordamiento al ser una suma de 8 bits. Entonces, aprovechando ese desbordamiento, sabremos si hay un carry o no hay un carry. Entonces, si no hay un carry, aquí nos está diciendo si hay un carry o si hay un 1 en carry. En este caso, si fuera una suma de 1 más 4 es igual a 5, entonces diríamos carry igual a 0, carry 0. Pero si hay un carry 1 le ponemos carry 1. Entonces vamos a evaluar cuando no hay carry. Entonces carry 0, decimos que mod f, movemos wf, movemos a suma raya al piso 2, movemos el resultado que nos haya dado aquí, como sigue almacenado en w, lo movemos a suma 2, mod lw, decimal 0, mod wf, suma raya al piso 1. Como no hay carry, vamos a poner un 1 en el puerto que tengamos destinado para el carry, que todavía no lo hemos puesto, pero ahorita lo pondremos. Mostrar raya al piso resultados. Y ahora vamos a hacer como si hubiera carry, entonces carry 1. Entonces, como si hay carry, de nuevo, el resultado lo seguimos poniendo en suma 2, mod lw, decimal 0, mod lw, decimal 0, y decimos mod fw, perdón, aquí ya no va a ser decimal 0, sino va a ser decimal 1, porque al haber un carry, vamos a poner un 1 en la salida para decir que hay desbordamiento. Ya lo entenderemos con la simulación. Decimos suma raya al piso 1 y decimos goto mostrar resultado, raya al piso resultado. Es importante el raya al piso porque si le damos un espacio aquí seguimos, no nos va a reconocer con la etiqueta. Y ahora vamos a hacer la mostrar resultados, resultado. Entonces decimos mod f suma raya al piso 2, w, movemos lo que hay en suma raya al piso 2, lo que nos haya dado el resultado de la suma lo movemos al puerto D y decimos mod f, ahora cargamos lo que hay en la suma raya al piso 1 y lo guardamos en w y decimos mod wf por e. El puerto D va a ser la salida de nuestra suma y el puerto E nos dirá si hay un carry o no, se encenderá o se apagará si hay un carry y decimos goto cargar y volvemos a ejecutar. Vamos a explicarlo rápidamente. Cargamos el puerto B y lo guardamos en suma, todo lo que haya en el puerto B lo guardamos en suma, todo lo que haya en el puerto C lo guardamos en adendo. Después decimos cargamos a W con suma y después decimos sumamos adendo más la suma. Y si no hay un desbordamiento, nos llevará a carry es igual a 1. De lo contrario, no hay desbordamiento, carry igual a 0. Si no hay desbordamiento, sencillamente le ponemos un 0 le pondremos un 0 a suma 1, que vendría siendo el puerto E.
y si no, le ponemos un 1 al puerto E. Ahora sí vamos a ver la simulación. Cargamos esto, primero le damos project kitbuildsuma.asm y miramos si tenemos algún error. Tenemos 3 errores, vamos a corregirlos. Aquí tenemos un error, dice que mostrar resultados, creo que no coincide con la etiqueta. Le damos doble clic y decimos mostrar resultados. Resultados no es sino resultado, por eso no encontró la etiqueta. Entonces project kitbuild.sm y miremos si tenemos otro error. Aquí tenemos otro error, le damos doble clic y dice addwf adendo. Ya le cambiamos adendo, arriba está como adendo, entonces aquí tenía el error. Aquí tenía el error y vamos a ver acá arriba y está como adendo. Bueno, otra vez. Y ya nos cargó el programa. Ahora vamos a verlo si funciona normal. Vamos a darle doble clic en el microcontrolador, vamos a la carpetica y yo lo tengo guardado como suma. OK y OK. Vamos a ver. Tenemos 0 más 0 es igual a 0. 1 más 0 es igual a 1. Es importante saber que aquí la información está en binarios. Este va a ser la parte de aquí arriba, es decir, el sumando de aquí de la suma. Esta parte de aquí va a ser esta parte de aquí nomás. Y esta parte de aquí abajo va a ser la adición que le hagamos, esta parte de aquí. Y el resultado vendría siendo esta parte de aquí. Bueno, entonces probémoslo. 3 más 0 nos va a dar 3. Si le sumamos un bit, nos va a dar 4. ¿Por qué? Porque la información está en binarios. Si le sumamos 7 más 1 nos tiene que dar 8. Aquí es 7 en binarios. 7 más 1 nos da 8. Si sumamos 5 más 1 nos tiene que dar 6. Y si le agregamos un 2 aquí nos tiene que dar 8. Un 3 nos da 8. Ahora sí vamos a ver esto importante. ¿Qué pasa si esto está en todo en 255? Es importante no fijarnos ahora en el resultado de aquí, sino en el número de pines. La información en binario nos está diciendo que todos están en 1. Quiere decir que tenemos un 255 porque estamos trabajando con 8 bits. Este puerto, el mayor número que nos puede botar es el 255, como lo podemos apreciar aquí. Entonces, ya no le podemos hacer caso a estos números de aquí, sino a estos de aquí. Solo los puse como para tenerlos en cuenta y para guiarnos un poquito mejor acerca de estos números. 1 más 3 más 2 nos da 3. Pero ¿qué pasa si tenemos todos, como decía, todos en unos? Tenemos un 255. El cupo ya está lleno. Es como si estuviéramos todo esto sumándolo de esta manera. Todos unos y aquí todos ceros. En este caso no están ceros. Pero ¿qué pasa si yo agrego un 1? Si yo agrego un 1, se nos enciende el carry y esto se nos vuelve 0. ¿Por qué? Vamos a verlo acá en el diagrama. Si todo lo tenemos 1, que sería la parte de acá, y si agregamos un byte de 1, lo que pasará es que nos va a dar 1 y un desbordamiento de 1. Un carry, es decir, tendremos un desbordamiento de un carry. Entonces lo único que veremos acá en la salida vendría siendo un 1. Vamos a verlo. Este está mal. Este no tiene que ser así, sino que tiene que ser un 0. Tiene que ser un 0 y un desbordamiento de 1. Vamos a darle a ejecutar. Y como lo podemos ver, tenemos 1 y un desbordamiento de 1. Para formar el 256 necesitamos un bit de más, como lo podemos apreciar aquí. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Todo está en 0 y lo demás en 1. Pero ¿qué pasa si agrego 2 bits? Entonces aquí nos tiene que aparecer un 1. Vamos a ver, agreguemos 2 bits. Hay un acarreo de 1 y aparece el 1. Si seguimos agregando así, agregamos un 3, va a aparecer el número 2 aquí y un acarreo de 1. Y está funcionando bien. Si ya tenemos todos los números, pues ya necesitaríamos otros números para hacer el acarreo. Si tenemos todo 1, lo que va a pasar es que vamos a tener, este resultado está mal también. Si tenemos todos unos, vamos a tener todo 1, como lo podemos ver aquí, todo 1, pero un 0. ¿Por qué? Vamos a cambiarle. Vamos a tener este resultado de aquí.
1 más 1 es 0 y llevo 1. 1 más 1 es 0, más 1, 1. Y así nos la llevaremos hasta que nos dé un bit de desbordamiento. Y eso es lo que está pasando aquí. Como podemos verlo, si tenemos 255 más 255 nos va a dar un desbordamiento y un 1. Y este pues por lo que le expliqué aquí, 1 más 1, 0 lleva a 1, 1 más 1, 0 lleva a 1 y 0 más 1 es 1. 1 más 1 es 0, lleva a 1, acá 1 más 0 es 1 y el 1 que lleva acá 1 más 0 y seguimos hasta que llegue un desbordamiento. Y si teníamos aquí, como vamos a volverlo a explicar porque no había corregido ese error ahí, si tengo este número, lo único que nos va a hacer es un desbordamiento de más, porque necesitamos para formar este número, esta suma de aquí, un bit de más, porque estamos sumando 255 más 1. Y aquí estamos sumando 255 más 255. Y bueno, eso es todo, espero que les haya servido. Si necesitan información o la simulación, me escriben en los comentarios. Y eso sería todo. 3 más 1, 4. 3 más 3 son 6. 7 más algo son A, porque está trabajando con hexadecimal. Bueno, que estén bien.